Bienvenidos a otro episodio de Intervoces, un podcast dedicado para comunicar, inspirar y educar desde la Inter. Mi nombre es Tatiana para los que no me conocen y en el día de hoy vamos a estar en el segundo episodio de Intervoces. Conmigo van a estar acompañándome dos integrantes del Consejo de Estudiantes 2025-2026. Y por aquí tenemos a... Saludos, mi nombre es José Gracia y soy el presidente del Consejo de Estudiantes 2025-2026. Y yo soy Abraham Rivera, tesorero del Consejo de Estudiantes 2025-2026. Y este podcast me emociona demasiado porque es la primera vez que vamos a estar entrevistando un profesor de la Universidad Interamericana del recinto de Ponce. Y con nosotros tenemos a Samuel Cardeña Sánchez. Así que bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar aquí con ustedes. Sí, definitivamente para mí también es de mucha emoción porque es la primera vez. Eres como el pionero, el primer profesor que está aquí en Intervoces. Un gran honor. Gracias. It's a big step. Así que vamos a comenzar este podcast bien rapidito para que ustedes puedan empaparse de toda esta información súper relevante porque este profesor tiene mucha información que a ustedes les va a gustar. Y si son del campo de la ciencia, de la física, bueno, ya ustedes van a ver. Así que vamos a empezar con la primera pregunta y dice, ¿podría contarnos un poco sobre usted y su trayectoria en la Universidad Interamericana? Claro, en la universidad yo empecé como tal en el 2021. Sin embargo, en el sistema interamericano empecé en el 2015, trabajando para la Academia Ponce Interamericana, ¿no? Tenemos este cambio, vengo de México, tenemos este cambio en el 2014, en el 2015 conseguimos trabajo en la Academia Ponce Interamericana en sus inicios y empecé trabajando y abriendo puerta en la parte de física en la academia con física, matemáticas. Y después me metí en el mundo de la robótica, específicamente la robótica marina. Y desde entonces no hemos parado y aquí estamos muy contentos. Ahora, después de ahí, en el 2021, damos el salto. Tengo la invitación a poder trabajar aquí en el campus. Y aquí he podido entonces apoyar en diferentes funciones, entre ellas pues el área de la física y la matemática. Ok, y te pregunto, ¿has trabajado de la mano con asociaciones estudiantiles? Claro, sí, ya después de eso, la interacción con los estudiantes es algo que me gusta mucho, ¿no? La creatividad que tienen, la energía que tienen, la conversación que se puede dar, etcétera, etcétera. E inclusive desde que estaba en API, allá empezamos un club de robótica submarina. Con ese club estuvimos participando en varias competencias a nivel nacional e internacional. Una experiencia muy buena y varios proyectitos que surgieron en el camino. Y ahora aquí en la universidad tengo pues la oportunidad de participar en la Asociación de Robótica Submarina, que ha sido un proyecto que ha ido creciendo así. Y lo espectacular de esto es que lo hemos podido conectar con otros bachilleratos, ¿verdad? Y se ha hecho como una red académica, ¿verdad? De robótica submarina, donde no solamente la gente interesada en ciencia y tecnología, sino también gente involucrada en mercadeo, gente involucrada, ¿no? Hasta en recursos humanos, etcétera, empresariales y demás, que ha enriquecido muchísimo. Así que se ha hecho un ecosistema académico muy interesante. Qué cool. ¿Y quién diría? Porque muchas veces pensamos que esos ámbitos de robótica, de física, especialmente yo que puedo venir del área de la ciencia, que mi concentración es de ciencias biomédicas, ver que otras concentraciones se pueden aprovechar y nutrir de esa información y aprender también, pues, es buenísimo. Claro. Así que, qué bueno, súper interesante. Entonces, habías dicho que viajaste en competencia. Exacto. ¿Llegaste a viajar? Sí, estuvimos viajando. Mira, fue algo bien interesante, bien bueno. En el 2016 empezamos unas competencias con robótica submarina. Nos hacen la invitación a una competencia regional y ganamos. Estas competencias son, tú montas el robot y te ponen unos challenge en piscina y todo es por tiempo. Y tienes que hacer el challenge lo más rápido posible. Mientras más rápido lo hagas, pues tienes más puntos. Y ganamos, ¿no? Y entonces a nosotros ganar nos invitan a formar parte del equipo nacional. Okay. Después se hace el evento en Atlanta. Estuvimos allá en la Universidad de Atlanta compitiendo, un grupito de 9º grado. Y ahí había como 1,500 escuelas participando de todo Estados Unidos. De Puerto Rico éramos, el comité, éramos como 3 o 4 escuelas de Puerto Rico representando el equipo nacional y quedamos en primer lugar. Y no, entonces
fue algo extraordinario. Nos sentíamos como estas películas latinas, ¿no? Donde vamos así expectantes a ver qué sucede, ¿verdad? No teníamos la intención ni imaginábamos que íbamos a ganar primer lugar, pero sí teníamos muchísimas ganas de experimentar, de poner en práctica lo que sabíamos y disfrutarlo. Entonces yo creo que fue la clave. Y nos llevamos la sorpresa en que inclusive batimos algunos récords en tiempo, ganamos primer lugar en todo, nos trajimos 4 trofeos de allá. No, fue algo que marcó, que no lo esperábamos, pero yo te puedo decir que la clave es el disfrutar. Yo creo que cuando tú haces algo y lo disfrutas, lo demás se da por añadidura, ¿no? Cuando tú haces algo de forma forzada, no fluye, siempre es cuesta arriba. Pero esa ocasión lo disfrutamos. Hubo muchos retos, porque, ¿verdad? La cuestión de la disciplina, la constancia, la dinámica con los papás, la cuestión del presupuesto. Hay muchos retos en el camino, pero ¿Y quién valió diría la pena. que ganaron el primer lugar? Sí, Eso está sí. súper brutal. Lo pueden buscar ahí en Google, ahí en el 2000. Eso fue en la competencia del 2017, justo antes del huracán María. De hecho, a raíz de eso nos ganamos un viaje a España y allá en España nos iban a dar una capacitación con unos robots submarinos más complejos, pero después del huracán María, pues todo el proceso se estropeó y no pudimos hacerlo. Y quedó eso ahí pendiente. Pero de ir con, ¿verdad? Con la expectativa de disfrutar, a ganar el primer lugar, romper el récord. Sí. Yo me imagino que tú quedaste asombrado. No, súper asombrado y sobre todo marcó, sobre todo a los estudiantes. Siempre mi filosofía educativa es que el estudiante sea el protagonista, ¿no? Mientras más uno pueda estar tras bambalina y que sean los estudiantes los protagonistas, es para mí lo mejor. Y al ver eso, de hecho tengo algunos estudiantes de esa generación que se fueron a estudiar en el MIT, estuvieron cosas relacionadas con ingeniería marina, otros que se fueron a la milicia, enfocados en marina, por el impacto que tuvo. Sí, ¿y cómo te sentiste de saber que fuiste tú parte de ese deseo de estar en esa rama de la robótica marina, ingeniería? Sí, mira, fíjate, ¿cómo te puedo decir? Bueno, mi pasión profunda es la física. Y cuando te apasiona algo, uno ve física en todas partes. Entonces yo veo la física en la robótica marina. Por eso es que me pude desenvolver. ¿Cómo te puedo decir? Me dio muchísima satisfacción, claro, que hayamos ganado el primer lugar y demás. Pero me produce la misma satisfacción ver a un estudiante que se esforzó muchísimo y sacó C. Pero se esforzó muchísimo y me da, ganamos, lo lograste. O alguien que pudo controlar sus emociones porque se bloquea cuando va a hacer un examen final, o etcétera, etcétera. Así que disfruté, claro, no te voy a negar, ¿no? La exposición, hubo mucha exposición, hubo revistas de periódico y demás. Me gustó mucho, sí me cansó mucho, pero tanto disfruto eso como el éxito dentro de la sala de clase. Y profesor, le pregunto, usted nos acaba de decir, ¿verdad?, que le apasiona la física, y más aún tengo aquí que usted se especializó en la mecánica cuántica. Esa palabra suena súper complicado para muchos de los que no conocen del área de la ciencia, de las áreas de las matemáticas. Sí, ¿verdad? Mecánica y cuántica. Bueno, rápidamente les puedo decir algo rápido. Mecánica en general en física significa movimiento. A veces uno lo relaciona con aceite y motores, pero eso es solamente una partecita. Todo lo que provoca movimiento, eso es mecánica. Bueno, ahora cuántica. La cuántica viene, ¿verdad?, que de hecho es lo que conocemos como física moderna, que tiene poco más de 100 años. Esta parte de la física es muy joven. Y lo que se ha encontrado es que la física a escala atómica trabaja muy diferente a la escala macroscópica. La escala macroscópica están gobernadas principalmente o interpretadas por las leyes de Newton. Pero las leyes de Newton no funcionan en escala atómica. Y cuando se hace una investigación a escala atómica, te das cuenta que las cosas no son continuas, sino que aparecen en cantidades de energía. Por ejemplo, si yo quiero identificar la posición del electrón en un átomo, el electrón no puede estar en cualquier lugar. Tiene que estar en una posición energética, ¿verdad?, específica. Y a esa cantidad específica es lo que se le llama el vocablo cuanto. Y de ahí viene quantum, ¿no?, de latín. Y ahí viene la cuántica, que es energía cuantizada, que viene en pedacitos. Entonces yo en México, específicamente en el área de la maestría, que lo hice en la UNAM, me interesó muchísimo porque me gusta mucho la física teórica. En realidad,
me gustan mucho las matemáticas, pero para ser un buen físico, tú tienes que ser un excelente matemático. Entonces, las ecuaciones que gobiernan la mecánica cuántica, por lo general son algo que se llaman ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y hay muchas versiones de estas, que describe la forma matemática de cómo se mueve, ¿verdad? La mecánica, en este caso del electrón, y así buscar soluciones. Y gracias a esos avances es que podemos hoy en día disfrutar de los celulares mucho más finitos y más eficientes, memorias más eficientes, baterías más potentes. Y eso nace, empieza todo en papel, con esas ecuaciones, mecánica cuántica. La física, yo he escuchado mucho que dicen que es la ley del universo. Yeah. ¿Por qué se dice eso? Bueno, la física, lo que pasa es que mira, la física lo que busca es dar una explicación o dar un entendimiento del porqué de lo que nos rodea. De hecho, así es como yo empiezo a estudiar física. A mí me interesaba saber el porqué de las cosas, ¿no? Empieza todo, ¿por qué se forman las nubes? ¿Por qué son color blanco? ¿Por qué el cielo se ve azul? ¿Verdad? ¿Por qué de lejos veo el mar azul, pero cuando me acerco se ve transparente? ¿Por qué caen las cosas como caen? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de preguntas. Entonces, se ha creado, a través de la base matemática, se ha creado toda una serie de reglas ¿verdad? Que describen el comportamiento desde lo atómico hasta lo astronómico, ¿verdad? Para saber qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Y por eso es que la física para mí, aunque muchos van a estar en desacuerdo, pero para mí es la madre de las ciencias, en el sentido que puede explicar muchísimas cosas. Y puede ser mucho más exacta que hacer pruebas de laboratorio. Lo que pasa es que también va de la mano. Exacto, va de la mano. Claro, muchas de las teorías, ¿verdad? Y la base matemática que se hace, es importante poner la prueba en el laboratorio. Y en el laboratorio es un ambiente controlado, ¿no? Exacto. Donde tú puedes variar, ¿verdad? Estableces tus variables, etcétera, etcétera. Y también tenemos física. Hay gente que son experimentales, que son buenísimos, que inclusive para mí me resulta más difícil la parte experimental. A mí me gusta mucho la parte teórica. Y la física la podemos separar en esas dos ramas. ¿Cuál diría usted que es uno de los avances más significativos que ha logrado la física? Wow. Bueno, hoy son muchos. Y yo creo que ahora está creciendo de forma exponencial. Pero, por ejemplo, podemos hablar de la producción de la electricidad, que es algo extremadamente importante. Ahí tenemos las ecuaciones de Maxwell que describen perfectamente toda la manifestación de la electricidad y el magnetismo, y podemos disfrutar, ¿verdad?, de todo el electromagnetismo que tenemos a nuestro alrededor. No se diga la física moderna en la parte cuántica, que eso es algo extraordinario. Las aportaciones de Newton, ¿verdad?, con los efectos relativistas. Pero en particular, yo te puedo decir que, y así aprovecho y digo quién es mi físico favorito, Isaac Newton. Para mí ese hombre, ¿verdad? Es un genio, pero genio de los genios. Porque hoy en día, después de más de 400, 500 años de sus aportaciones, seguimos estudiando sus leyes, ¿verdad? O sea, tan solo que una ecuación lleve tu apellido es algo bien grande. Y hoy podemos lanzar satélites, ¿verdad? Hacer viajes estelares y demás gracias a las ecuaciones que Newton estableció junto con el desarrollo del cálculo. Son muchas las aportaciones, yo creo que son muchas. No me atrevo a decirte algo así puntual, pero yo creo que en cada área yo te puedo decir, ¡pum!, una aportación, ¿verdad? Pero son muchísimas. Porque la física tiene, como yo diría, sus subclases. Exacto. Es como la biología. Ya. Que en el caso mío más a lo que tiene que ver con el ser humano. Claro. Tiene subramas. Exacto, tiene varias subramas, como podemos tener desde la parte de la mecánica clásica, la mecánica cuántica, la óptica, la termodinámica, ¿verdad? Y ahí se va desglosando muchísimas, y cada una hay aportaciones espectaculares. Suena interesante, y tú explicándolo así, ya entre que suena complicado, y pues yo me pregunto, entrando exacto ahora en el tema, veo la física de Hollywood. Sí. ¿Y cómo es posible la física así en Hollywood de las películas? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo fue que conecté? Déjame contarte algo súper rápido. Después de que hicimos para decirte de dónde salió lo del libro, Okay. Después que hicimos lo de las competencias, que tuvimos una experiencia buenísima, la otra cara de la moneda es que es
agresivamente competitivo. Okay. Competir, perdón, es algo bien fuerte, bien fuerte. Después de eso yo puse en balanza y decidí canalizar el talento de otra forma y ya no seguimos compitiendo más. Nos pedían que siguiéramos compitiendo, pero es algo, te digo, que fue muy fuerte, me gustó, pero muy fuerte. Entonces decidimos usar la robótica con otros fines y surge el proyecto de la historia de Puerto Rico a través de la robótica marina. Entonces, con el grupo de 10º y la clase de historia y de informática, formamos un proyectito y empezamos a explorar unas vías de tren en el Bahía de Jobos, donde está la antigua Central Aguirre, y explorar las vías de tren y la historia y todo eso. Después de eso fuimos a explorar una iglesia, una capilla, que antes se miraba cuando bajaba el nivel de una represa en Utuado, el lago Caonillas, ¿verdad? Y explorando y todo. La cuestión fue que el proyecto fue bien bueno y la historia en API se hizo muy famosa. A raíz de eso, Microsoft se entera del proyecto. Entonces Microsoft me invita a exponer el proyecto, pero en Francia. Wow. Así que fuimos a Francia, a París, representando a Puerto Rico por el proyecto de la innovación que había entre la ciencia, la tecnología, ¿verdad? Y la historia. Y fue una propuesta educativa. Nos invitaron a 300 maestros de todo el mundo. Había gente de todo el mundo ahí en París. Una experiencia buenísima. Cuando estoy ahí, conozco a mi homólogo alemán. Alguien que es como la versión Cardeña en alemán, ¿no? Como que hay un Cardeña en cada parte, ¿no? Y lo conozco, ahí entre el inglés, ¿no? Nos comunicamos, yo con mi inglés, él con su inglés. Y me doy cuenta que él hace lo mismo que yo en Alemania. Y hablando, él no estudió física como tal, él estudió maestro para enseñar matemáticas y física, ¿verdad? Que es un poquito diferente. Y hablando ahí, salió el tema de las películas y fue como, pues a mí me gustan mucho las películas, pues yo sé hacer física. Entonces... ¿Se combinaron? Nos combinamos y entonces a los que somos un poquito nerds, nos gusta un poquito el sarcasmo, ¿no? Nos gusta hablar un poquito. Entonces, y entre las películas empezamos a hablar de las ironías de las escenas. ¿Cómo puede ser posible que pasó esto? Pero ¿quién se lo cree? Etcétera, etcétera. Y de ahí surge la idea, pues, de hacer este pequeño libro, La física de Hollywood. Y la intención fue tomar escenas de películas, ¿verdad? Y hacer cálculos matemáticos y al final concluir si la escena es factible o no. Qué tan exagerada fue o qué tan real fue. Si es posible o imposible. Exacto, si es posible. Entonces, de ahí, claro, esto fue en el 2019. La idea original, en realidad, fue de Jean-Martin Kingle. Él fue el de la... yo fui el colaborador, yo me encargué más en la parte física. Él seleccionó casi todas las escenas. Yo tengo la versión en español, él tiene la versión en alemán, ¿verdad? Que aquí está el libro disponible en Amazon. Y ya también, saben. Ya saben. Entonces también la idea era utilizar esto, ¿verdad? Como herramienta pedagógica, ¿no? Para enseñar física en la sala de clases. De una manera divertida, sí, diferente. Exacto. Diferente. Se le hace como que difícil tragar la física, como que buscarle como una alternativa. Claro. Y que es un tema bien interesante. Exacto, que a los jóvenes le van a interesar porque la física de Hollywood, las películas que vemos a diario. Claro, sí. De hecho, muchas de esas películas menciono varios clásicos, pero yo creo que se puede sacar el volumen 2, el volumen 3, porque tú sabes que películas salen todo el tiempo. Y el problema es, ¿verdad? El problema es que yo tengo una situación. Cada vez que yo voy al cine, que no voy mucho, por cierto, yo tengo que en mi mente decir, ok, Samuel, vas a ver una película, muchas de las cosas que vas a ver no son reales, puede ser fantasía. Vas a querer buscar el porqué. Los errores, no, eso no es posible, pero ¿por qué hace esto? Y entonces yo tengo que porque muchas veces es la imaginación del que está creando la película. Claro, y a veces son disparates. Ahora, pero cuando sale una película que es físicamente correcta, ¿no? Yo me paro de la butaca y casi grito, ¿no? Como eureka, encontré el santo grial. Y hay películas que ya mismo les voy a mencionar, hay unas que son físicamente espectaculares, hay otras que son de fantasía, y hay otras que, ¿verdad? Que estiran demasiado ahí la imaginación, pero al final uno lo disfruta. Pues en su libro tiene varias películas, pues le pregunto, algunos ejemplos de qué es posible y qué no. Ok, bueno. Mira, vamos a ver, por ejemplo, de hecho ahí tengo varias clasificaciones,
pero por ejemplo, ¿quién no conoce Star Wars? Ya vamos a ver Star Wars. Nos vamos a convertir de momento en unos críticos de Star Wars. Una de las cosas que fascina mucho pues, son los viajes interestelares, ¿no? Sobre todo las armas con láser, ¿verdad? Las armas, a las grandes velocidades a las que van. También vemos las grandes explosiones que ocurren. Vemos también unas naves exageradamente gigantes, ¿verdad? Ahí en el espacio, etcétera, etcétera. Pero Star Wars es una historia romántica, pero físicamente muy mal hecha. Pésima, horrible. Por ejemplo. Desde tu punto de perspectiva, Sí, no. tú dices, no. No puede ser. Entonces, por ejemplo, el láser, ¿no? Si tú tienes las pistolas que son de láser. Primero, un láser, cuando sale desde la perspectiva de la luz, sale en cámara lenta. Un láser viaja a la velocidad de la luz. Un láser viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Te quería preguntar de otra película, pero ya... ya mismo, ok, pregúntame. Dale. Entonces sale ping y tú puedes ver, ¿no? Y eso va súper lento, número uno. Número dos, cuando a alguien le disparan con un láser, por lo general la persona sale volando. Pero el láser, que es luz, son fotones y no tienen masa. Por ende, no puede golpear. Para que eso ocurra, tendría que tener una energía exageradamente grande para que sí, no, y no solamente eso, probablemente no salga explotado antes, va a salir calcinado porque va a haber demasiada energía. Pues ese tipo de cálculos lo hago. Otra cosa muy mal hecha, pero tienen que hacerlo porque también sería muy aburrido, es que se escuchan las explosiones en el vacío. En el vacío, el sonido no viaja. No. El sonido como tal necesita algo palpable para poder hacer la onda mecánica y que el sonido se dé. O sea, si realmente estuvamos en el espacio y hay una explosión, tú no vas a escuchar nada. Es imposible haber eco. Exacto, no hay sonido, el sonido no viaja. Porque no hay aire. No hay aire, no hay partículas para que se haga esta, ¿verdad? Esa es otra, ¿verdad? Otra cosa también muy mal hecha. Perdón por los fans de Star Wars. Me gusta Star Wars, que quede claro. Cuando tienes estas naves súper gigantes, tú ves que las personas caminan como si nada. Eso significa que la gravedad que hay ahí presente es una gravedad similar a la gravedad de la Tierra. En la Tierra tenemos 9.81 metros sobre segundo cuadrado o 32 pies sobre segundo cuadrado aproximadamente. Entonces, esa es una fuerza de atracción que se da por efecto de un planeta, ¿verdad? Hay varias interpretaciones de ellos. Una puede ser desdoblamiento espacio-tiempo, pero en una nave como tal, o sea, debe haber gravedad artificial para que la gente pueda moverse. Si no hay gravedad artificial, pues la gente estuviera levitando. Es como los astronautas, que tú no te como que... ¡boom! Claro. Y la única forma de que tú puedas generar, bueno, no la única, pero una forma de generar gravedad artificial es por estar girando por fuerza centrípeta o centrífuga, ¿verdad? Y eso genera una gravedad artificial, pero las naves están ahí, ¿verdad? Estáticas, y la gente goza de una gravedad, y eso pues es un error, ¿verdad? Eso, por mencionarte algunos. ¿Qué tú piensas de Avatar? Avatar, bueno. Esa es una buena. Sí, ¿verdad? Es una muy buena, fíjate, es una muy buena película. Porque físicamente se contradicen muchas cosas, pero como hay varios planetas, está la Tierra y está la concentración de Avatar. Claro. Y están los humanos en la Tierra y después, o sea, que yo digo que físicamente hay cosas normales y hay cosas que tú dices. Sí, claro. Y hay mucha fantasía también. Sí. Inclusive hasta mezclan un concepto místico, religioso, ¿verdad? Muy bueno. A mí me gusta Avatar en el sentido que te pone a pensar por qué las cosas tienen que hacer así, por qué, y si las cosas hubiesen sido diferentes, ¿no? Y eso es lo que ellos proponen. También creo que tiene unos elementos muy buenos, por ejemplo, la estatura del Avatar como tal, que son más altos, eso es reflejo de una gravedad menor. Si la gravedad es menor, es más fácil que pueda desarrollar y crecer, ¿verdad? El elemento, ¿verdad? Que nosotros usamos oxígeno. Pero ¿por qué la vida se tiene que hacer a través de oxígeno? ¿Por qué no se ve con otro? Necesitan. Claro, es como otra forma muy creativa, ¿verdad? Muy retante de por qué las cosas tienen que ser así. Vamos a imaginarlas diferentes. Y la energía de lo que sale en el pelo, que lo conectan a la tierra. Claro. Y ahí se prende todo el piso. Sí, no, pues claro, ahí pues entra la parte de Hollywood. Sí, la fantasía. Exacto. Entonces, ¿cuál es una de las escenas que analiza en su libro
que es su favorito, la más entretenida? Si se puede Bueno, decir es que, alguna. pues tú sabes. Y si físicamente es posible. Muy es bien, posible. muy bien. Me enfoco principalmente en las que no son posibles, porque les dije, me gusta el sarcasmo, ¿no? Entonces es una forma sutil, ¿no? Pasivo-agresivo de hacer comentarios, ¿verdad? Como les dije esto, inclusive hasta si disparas, si alguien te dispara y también sale la persona volando, pero una bala, ¿verdad? Lo que hace es que perfora, pero que te empuje y que te lleve hasta atrás, eso no es cierto. Eh, pero hay unas en particular que me gusta a mí, en lo personal, mucho, que tiene que ver con X-Men. Magneto. Magneto yo creo que es un personaje que muchos conocemos que tiene este poder de generar campos magnéticos, ¿verdad? Controlar a través de esto, pues el metal, que es atraído por el campo magnético, pero en particular él utiliza el magnetismo para levitar. Él puede volar, ¿no? De hecho, hay escenas en las películas donde él mueve el Golden Gate, ¿no? De San Francisco. ¡Ay! Hace una fuerza extraordinaria y lo mueve. También hay otra escena donde hay un avión, el avión que utiliza los X-Men, y en una lo detiene con su campo magnético, y en otra, pues, donde él sale levitando. Entonces, la pregunta es, ok, tienes el Golden Gate, que es hierro, por ende, ¿verdad? Tú lo puedes manipular con magnetismo. Y la pregunta que me surgió fue, ¿cuál debe ser el valor del campo magnético para que eso sea posible? Porque, pues sí es cierto, son compatibles y a lo mejor puede ser físicamente posible. De hecho, hay experimentos. Hay un experimento muy bueno, hecho ya algunas décadas, perdón, atrás, donde ponen a levitar una ranita con campos magnéticos. Tú lo puedes buscar en YouTube. Levitación magnética ranita, le pones, y sale la ranita en un campo magnético bien intenso y la ranita está ahí, ¿verdad? Levitando. Y esto es porque nosotros, parte también de nuestro organismo, tenemos hierro. Y el flujo del hierro, ¿verdad? En nosotros produce... Atrae campo magnético. Sí, y produce un campo magnético muy tenue, pero lo produce. Anyway, pero nada, tú someterte a campos magnéticos intensos, no lo hagan, ¿verdad? No lo hagan en casa. Puede ser muy, muy dañino. Mejor ve la ranita. Sí, no, exacto. Mira un documental o algo, puede ser, ¿verdad? Muy, muy malo, sobre todo si tienes ahí un familiar con un marcapasos o algo, imagínate, ¿no? Etcétera, etcétera. Y más no vaya a ser que afecte algo la parte del ADN, ¿no? Genético y demás. El punto es que hago el cálculo y hago esa pregunta. ¿Cuál debe ser el campo magnético para que Magneto pueda levitar o para que tenga la fuerza de poder detener un avión? Entonces, nada, hay unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Maxwell. Son un poquito, ¿verdad? Avanzadas, pero a través de eso me permite hacer el cálculo exacto de cuál puede ser. El campo magnético es exageradamente grande, así que... Sería imposible. Sería imposible, exacto, sería imposible. Pero dándole el toquecito hollywoodense, pues vamos a decir que sí. Ahora, hay una película que me gusta mucho. Bueno, hay varias películas, pero la que es físicamente extraordinaria, Interstellar. ¿Han visto Interstellar? Pero me han citado a verla. Me dijeron, vela que vas a ver hasta todo diferente. No, literal. sí, ¿tú has visto Interstellar? No, No, muchacho. No puede ser. Recuerdo haber leído hace un tiempo que la imagen del hoyo oscuro que aparece en Interstellar es bien accurate. Sí, no, es un hoyo oscuro. De hecho, el premio Nobel de Física ayudó a la escritura de la película. Así que todo lo que tú ves ahí, que puede parecer muy extraño, como lo son los viajes en el tiempo, porque hay una escena, ¿verdad?, donde están viajes en el tiempo, ya que estaban muy cerca de lo que le llaman Gargantúa, ¿verdad?, que es el agujero negro, y un agujero negro es tan denso que la luz no puede pasar, pero hace una deformación del tiempo y el espacio, y esa cercanía produce efectos relativistas, y eso genera un desfase, una dilatación del tiempo. Y eso es lo que en Arroz y Habichuelas podemos decir viajes en el tiempo. Entonces, todo lo que tú ves ahí, inclusive cómo pasan a la cuarta y quinta dimensión, que cuando lo vean, y perdón si estoy haciendo un spoiler, ¿verdad? Pues tienen que verla. La película es un poquito larga, pero es también una crítica social buenísima. Y yo no le llamaría ciencia ficción, yo le llamaría ciencia futurista. No está hecha con ciencia ficción.
porque la ficción es eso, ficción. No, esa es ciencia real. Lo que Que pasa se es puede que desarrollar. se puede desarrollar, lo que pasa es que todavía no hemos alcanzado. No, claro. Pero todo eso fue muy, muy, muy bueno. De hecho, Fue bien pensado. bien, extremadamente bien. Los actores también me parecen muy buenos, la historia me parece muy buena, ¿verdad? Una crítica social muy buena acerca de la contaminación y la conservación del medio ambiente que a todos nos compete. Así que se las ultra mega recomiendo. Vean la película y hacemos otro podcast para hablar de la película. Post-Interstellar. Exacto, post-Interstellar, ¿no? Eso está súper bueno. Le pregunto, porque mencionó algo, un tema que yo quería dialogar con usted, ya Sí. que usted dio un taller aquí en nuestro centro de estudiantes. ¿Es posible viajar en el tiempo? Rancancan. Muy buena pregunta. Chan, chan, ¿verdad? chan, 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 chan. chan, chan. ¿Quién no quiere viajar en el tiempo? A mí me fascina el tema del tiempo, ¿no? Como hasta en cosas diminutas como cuando dices, ay, regresaría en el tiempo para cambiar X decisión. No, si ya vi lo que viene en el examen, voy a regresar en el tiempo para estudiar bien, ¿no? Estudiar lo que no era. X o Y, ¿verdad? Situación y el tiempo a todos nos fascina y por muchísimos años mucha gente, tanto filósofos como científicos, se han dado un acercamiento al tema del tiempo, específicamente viajes en el tiempo. La respuesta corta a tu pregunta es sí, sí es posible los viajes en el tiempo. Existen dos perspectivas para ver los viajes en el tiempo, una bajo la perspectiva de la teoría del universo y otra bajo la teoría del multiverso. Para explicarme mejor, la teoría del multiverso la podemos ver en la trilogía de Back to the Future. Back to the Future. Esa película es buenísima. No. Y es un buenísimo. clásico. No, Esa película es, o sea, esa película es una de mis favoritas. O sea, estamos hablando de algo que se hizo, creo que la primera en 1985. Si llegan a hacer otra, eso va a ser casi un No, Interstellar. o la versión moderna, ¿no? Estaría... Es buenísimo. Sí, muy, muy buena, muy bonita y creo que usaron muy buena el diseño, la escenografía, los personajes, la historia. Fue muy buena. Tiene, ¿verdad? Ya si nos ponemos bien piquis, tiene algunos errorcitos, pero está tan bonita que uno los ignora. El punto es que si vemos el personaje, el protagonista, Marty McFly, creo que es en la versión 2, donde llega el Doc, ¿no? Viene en el DeLorean, y ahí se dan cuenta que el DeLorean puede volar, ¿no? Y él hace la frase, tenemos que volver al futuro, ¿no? Hace la frase famosa, porque los hijos de Marty McFly se metieron en unos problemas y están en una situación. Entonces quiere llevarlo al futuro para que ayude a sus hijos a arreglar el problema. El detalle es que yo les pregunto, si Marty McFly viaja 30 años, 40 años al futuro, y se encuentra a sí mismo viejo, ¿cómo puede ser posible, verdad? Si él estaba en 1985 y de momento pues ahí desaparece y en el 2012 vuelve a aparecer. ¿Cómo fue posible encontrarse a sí mismo viejo? No sé si me estoy explicando. Sí. Es ahí donde Es como entra- que como tú te puedes ver en un espejo de aquí a tantos años. Ajá, no, entonces si él en 1985 desapareció, él no va a continuar en esa misma línea del tiempo envejeciendo, porque él hizo un salto. Entonces, sería contradictorio encontrarse a sí mismo viejo si él Dejó de desapareció y hubo una discontinuidad, ¿no? Porque él, ¡pum! Eso solamente es posible y se puede explicar gracias a la teoría del multiverso. En realidad, él se pudo ver a sí mismo viejo en el futuro porque viajó a un universo paralelo. Por eso fue, ¿verdad? Entonces, en física no hay mucho estudio, pero hay teorías muy buenas que establecen que existen universos paralelos que están vibrando a otras frecuencias que pueden estar encima de nosotros, pero no podemos verla, ¿no? Y un universo paralelo puede surgir, por ejemplo, antes de que tú estudiaras la universidad. ¿Tú tenías otras alternativas de bachillerato? ¿O siempre pensaste en esta Algo en única? ciencia. ¿Perdón? Ciencia siempre. Siempre fue ciencias. Sí. ¿Y tú tenías Yo sí. Yo ¿Qué en algún momento pensé en la ingeniería. ingeniería? ¿Y ahora qué estás estudiando? Computadora. Ok, pues vamos a suponer, en este caso, tomando tu ejemplo, que hay un universo donde tú decidiste estudiar ingeniería
Y en el momento que tú estabas tomando la decisión, en ese momento, ¡pum!, como que se abre un nodo. Tienes un nodo y hay uno donde estás estudiando ingeniería y en otro donde estás en ciencias de la computadora. Y ahí se forman universos paralelos. Existe un universo donde tú estás estudiando ingeniería. ¿Tú tenías otra alternativa? Música. 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 ¿Algún instrumento en particular? Piano. 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 ¿Y estás en redes y telecomunicaciones? ¿O? En ambas. En ambas. Esa es mi concentración menor. La concentración menor. Entonces, hay un universo donde estás en esta escuela, espero que sea en el campus de San Germán, en la Inter. No. Estudiando tu piano, música, y otra donde estás en esta. Entonces ahí, ¿verdad? Las conexiones entre universos se pueden dar y ahí tú puedes, por ejemplo, de aquí viajar más adelantado para encontrarte, ¿verdad? A ti mismo viejo, pero te vas a encontrar como pianista, no como en las ciencias computacionales. Entonces, Wow, me dejaste como que pensando. Sí, ¿verdad? Sí, tú sabes que algo que puede sonar bien loco, Ajá. pero hay algo que no se habla mucho, o si se hablan son en revistas bien diferentes o bien poco sonadas. Es si tú te congelas. Ya. Y yo no sé si eso va de la mano con la física, pero si tú te congelas, literalmente te congelas y te descongelan en varios años. Sí, esta parte criogénica, ¿no? Ajá. Sí, bueno, hasta ahora tengo entendido, y ese no es mi campo, tampoco quiero, ¿verdad?, entrar mucho en detalle. Fue de imaginación, porque siempre he pensado, ¿es posible entonces tú congelarte, pero en ese tiempo? Claro, ok, mira, hasta ahora, por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que se pueden congelar óvulos. Sí, eso sí lo sé. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es vida? Claro, y de ahí tienes ahí toda la información genética. Ahora, si se desarrolla o avanzamos mucho en la clonación, pues quizás se pueda tomar esa información genética y hacer un clon, ¿no? Exacto, que de hecho hay sí. películas también que hablan sobre eso. Incluso yo participé en un instituto de genes y fertilidad que vi. Exacto. Eso me pareció súper brutal porque no sé por qué me acordé de esto ahora que estamos hablando del viaje en el tiempo. Ya. Yo estuve en un instituto de genes y fertilidad y habían muestras de hombres en tanques de nitrógeno. Ya, exacto, desde el 2011, 2007. Claro. Y tú dices, ahí hay vida. Es como que hablando del hielo y sí, eso. como si va detienes de la mano. el tiempo, ¿no? Exacto. Es prácticamente me hizo pensar, entonces esa vida está detenida, pero no está detenida. Ya. Sino que lo que se hace es que al igual que los óvulos. Claro, se enlentece el proceso de degradación. Eso es lo que se hace. Y hasta cierto punto es el mismo concepto de viajes en el tiempo. Por eso quería traerlo. El viajes en el tiempo, por ejemplo, ya desde la otra perspectiva del universo que Einstein nos presenta, ¿verdad? Einstein establece toda la información y la matemática para demostrarlo, ¿verdad? La constante de Lorentz, dilatación del tiempo, inclusive también la contracción de la masa, tanto la masa y el tiempo por esta dualidad tiempo-espacio, que es muy abstracto y eso lo hablaremos en otra ocasión. Pero lo que él dice es que los viajes en el tiempo, lo que se puede interpretar es que desde un observador, el tiempo avanza más lento que otro observador. Y esos son efectos por la velocidad, ¿ok? Por la velocidad en la que se mueven estos. ¿Qué significa? Que si para uno el tiempo avanza más lento, el otro está avanzando más hacia el futuro desde esta perspectiva lenta. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, en este va más lento, apenas pasó 1 hora, pero el otro va a tiempo real y ya pasó en realidad 1 semana. Sino que como este va tan lento y este va normal, este cree que este viajó al futuro. Pero no fue que realmente el tiempo pasó más lento. Entonces, son los mismos conceptos. Sí, son los mismos conceptos. Ajá, y por eso quería traerlo. O la misma idea de la gente que quiere engañar, ¿verdad? Y se hace tratamientos o cirugía. ¿Ves? Por eso quise traerlo, porque en lo que tiene que ver con la vida, tanto en ese instituto de genes y fertilidad o cosméticamente tú puedes manipular con el tiempo la estética. Qué interesante, de la cara. ¿no? Por eso digo como que me surgió esa idea de introducir lo que tiene que ver la biología con lo estético ahora que tú mencionas, porque se puede manipular y yo pienso que hasta físicamente van de la mano. Ahí mira, hasta se me ocurre escribí un artículo de cómo en los diferentes campos del conocimiento buscamos de alguna manera controlar el tiempo, ¿verdad? Desde muchas perspectivas, la parte estética, la parte de la fertilidad, la parte literalmente de viajar, de conquistar el espacio. Así que como que dentro de nosotros
cada uno de nosotros como que tiene, ¿no? Está integrado. Está integrado, ¿no? Esta lucha Esta en contra del tiempo. está pareciendo demasiado cool. Sí. Sí. Le voy a hacer otra pregunta porque hemos hablado del tiempo, viajar al futuro. Ya. Pero ¿qué tal volver al pasado? Ah, muy buena pregunta. Ok, desde la teoría del universo no es posible viajar al pasado. Y creo que no, con tu pregunta me está haciendo ver que no te di la respuesta completa. Son posibles los viajes en el tiempo al futuro, pero no al pasado. De hecho, hay experimentos muy interesantes que ya mismo te voy a contar uno, pero desde la teoría del universo no, desde la teoría del multiverso sí, ¿verdad? Porque tú puedes ir a universos paralelos y entonces viajar al pasado, ¿verdad? Al presente como tal y al futuro. Y con eso sí puedes hacerlo y te vas a evitar paradojas. ¿Qué significa la paradoja, verdad? O estas cosas contradictorias donde, y si yo viajo al pasado y me mato, ¿no? Siendo yo niño. Entonces yo voy a existir. ¿Me explico? Imagínate que yo viajo al Ahí pasado. es donde la ciencia y otras cosas. Sí, la filosofía. La Sí. filosofía. Claro, y- claro. Sí, como dicen los memes, si viajo al pasado y muevo un vaso, ¿qué va a pasar en el futuro? Sí, no. Cambia toda la historia. Claro, no, y de hecho es lo que se le llama el efecto mariposa. Bueno, pero regresando a tu pregunta, hubo un experimento, y a ver si logro explicarlo bien, que un gran científico que ya falleció, Stephen Hopkins, ¿verdad? Que él tenía esta situación, ¿verdad? Una situación degenerativa donde ya no podía moverse, pero su cerebro estaba, ¿verdad? Intacto. Este hombre hizo un experimento, y el experimento fue el siguiente. Él primero hizo una fiesta secreta en un sótano. Él hizo primero una fiesta secreta en un sótano. Después de eso, él hizo unas invitaciones con una tinta que podía durar cientos de años. Y en esa, ¿verdad? Vamos a suponer que hace la fiesta y un año después hace la invitación. Y en la invitación con esta tinta que puede durar muchísimos años, él escribe que, vamos a suponer, para ponerlo en este contexto, que el 25 de diciembre del 2025, te invito a una fiesta el 25 de diciembre del 2025. Y si tú estás leyendo esto y eres un viajero en el tiempo, aparécete en este lugar, a esta hora, en este día. Pero él primero hizo la fiesta y después hizo la invitación. Entonces, en su hipótesis era, si los viajes en el tiempo en el pasado son posibles, alguien se va a topar con la invitación, de ahora. va a viajar al pasado y se va a aparecer en la fiesta. No sé si me expliqué. Sí. Entonces, claro. él lo hizo al revés. Él lo hizo al revés. Primero hizo la fiesta y después hizo la invitación. Pues ya, entonces ahí es donde viaja el pasado. Correcto. Y nadie se apareció. Y nadie se Y apareció. entonces, ahí entonces cae que no es posible. No son posibles, claro. Eso fue un pequeño, vamos a decir, un pequeño experimento filosófico. Sin embargo, desde el punto de vista matemático, no hay nada que te impida, en vez de ponerle al tiempo un más, ponerle un menos. Matemáticamente no. Pero también como físico, nosotros buscamos representar la naturaleza y la naturaleza no se comporte así, aunque No se comporta matemáticamente igual. sea permitido. Así que no. Y sobre todo porque sería un caos. Que, dejaría de existir el tiempo y el espacio desde la perspectiva del universo. Desde la perspectiva del multiverso, sí, porque entonces ya no estás interactuando con tu misma línea del tiempo, estás interactuando con otra. Y ahí sí puedes hacer modificaciones. Sin embargo, ver al pasado es posible, porque ahora mismo observamos muchas estrellas. Ah, que ya no claro, existen. claro. Eso también es un tema muy romántico, ¿no? Muy romántico, y muy bonito. Y es el tema de la luz. La luz contiene información. Todo lo que los fotones tocan aportan información. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy viendo, ¿verdad, Abraham? Porque tenemos ahí una fuente de luz, vienen los fotones, chocan con él y ese fotón llega a mi ojo y el fotón Lo trae la interpreta. información. Y por eso, ¿verdad? El cerebro y todo eso lo interpreta. Ok. Ahora imagínense esto. Imagínense que tenemos esa lámpara, ¿verdad? Viene el fotón, pero luego yo empiezo a correr. Yo empiezo a correr tan rápido que el fotón no me alcanza. Y yo voy corriendo y el fotón no me alcanza. Y así voy a estar corriendo por 5 años. Entonces,
cuando me detengo, me llega el fotón, pero el fotón tiene la información de hace 5 años, solo que yo estaba huyendo. ¿Sabes? Nunca me alcanzaba. Entonces, con las estrellas pasa eso. Hay muchas estrellas, o vayan en la noche, vayan por la Guancha o a un lugar oscuro y vean las estrellas, muchas de esas ya no existen porque explotaron, ¿verdad? Porque tienen tiempo de vida. El detalle es que están a tantos y miles y millones quizá de años luz de Que separados. nunca se apagan. No, la cuestión es que explotó, pero la información de la explosión todavía no nos Se ha quedó. llegado porque está tan lejos. De hecho, para hacer un ejemplo más corto, si ahora el tiempo que le toma a un rayo de sol llegar a la Tierra son 8 minutos. O sea, lo que tú estás viendo, cuando tú ves el sol, más o menos que ves que está ahí el sol, tú estás viendo luz que pasó hace 8 minutos, porque es el tiempo que le toma llegar a la luz hasta acá. En lo que ya llegó acá, ya pasó otra cosa. No estás viendo el sol en vivo. Hay un delay de 8 minutos por la separación. Ahora imagínate el delay que hay cuando hay millones de años luz de separación. Explotó. Sale el fotón, viene la luz de la estrella, muy romántica, muy bien. Y explotó, pero viene por acá atrás bien lenta la explosión. Y va a pasar muchísimos años en que nos llegue. Cuando nos llegue, que de momento explotó, la información de la explosión, eso ocurrió hace miles de años atrás. Pero como está tan lejos, tarda muchísimo. Y por eso la luz sigue. Y sí, la luz sigue, la luz no para, al menos que sea absorbida. Por lo tanto, cada vez que vemos el cielo, vemos el pasado, ¿verdad? Vemos el pasado. Qué cool. Sí, no, súper cool. Y ahí se me ocurrió una novela que espero escribir. He escrito varios libros, uno de ellos que escribí con el doctor Alfredo Martínez, que tiene que ver cómo enseñar física a través de una novela, que es con una historia de NASCAR. Pero ese es el 5º podcast que vamos a hacer. Me dejaste con esa incógnita. Estás viendo el pasado en el espacio. Sí, imagínate Marte y Júpiter. Sí, me dejaste con la incógnita porque es verdad, explicando la teoría del tiempo, sí, estás viendo el pasado literal. Claro, Qué cool. claro. Y todo lo que... Por eso es que es importante que crezcamos en conocimiento, porque el conocimiento nos ayuda a ir construyendo una realidad, ¿verdad? Lo que tú sabes, tu formación cultural, tu formación académica, tu formación religiosa, tu formación, ¿verdad? Etcétera, etcétera, te ayudan a construir la realidad que tú ves. Ujú. En la medida que creces en entendiendo conocimiento, claro. Entonces, por ejemplo, yo sé muchas cosas de física, entonces eso me permite ver otras cosas. Y la vida de otra manera también. Claro, como una frase que aprendí hace muchos años en México, que dice, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Los ojos no, porque tú mirabas las estrellas, ay, qué bonito, te regalo esa estrella, y embuste, ya no existe, ¿no? Pero cuando ya tú aprendes un poquito de física, pues ya ves diferente, ¿verdad? Tú lo ves con otros ojos, porque pues los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y si no lo sabes, no lo vas a ver. Pues bueno, para ir concluyendo, ¿cómo tú crees que con estos ejemplos, cuál sea la manera más fácil de enseñárselo a un estudiante? Utilizando todos estos ejemplos, si tú lo puedes como que simplificar. Claro. Pedagógicamente. Claro, wow. Porque se pueden explicar de muchas maneras, pero Claro. de simplificarlo. Sí, Venga sí. como en arroz y habichuela. Claro, mira, ok, yo ¿verdad? Un punto bien importante. La física que enseñamos aquí en Interponce, no enseñamos física para que se conviertan en físicos. El objetivo de enseñarles física es darles unas herramientas científicas que les van a ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, ¿verdad? El pensamiento analítico. Ese realmente es el propósito, ¿verdad? Nosotros les enseñamos física a ti, no porque vas ¿verdad? A estudiar física médica, sino porque va a ejercitar Vas a tu entender más mente. por qué. Ajá, tu mente y tu lógica, y esas herramientas son las que queremos que apliques en tu bachillerato. Por ende,
cuando nosotros, ¿verdad? Queremos enseñar física a aquel interponce, el propósito final no es que memoricen las ecuaciones, Claro. que sepan despejar Y perfectamente. yo tomé física y a veces también es explicar por qué, un ejemplo, un cristal Ya, exacto, exacto. tiene, es reflectivo, Claro. porque tienen esta forma, Sí, o los la tipos de óptica, lentes, las imágenes. la óptica Claro. también. Entonces, lo que queremos es que al final se vuelvan más analíticos y sobre todo lo que Einstein nos decía, que la imaginación crezca. Así que, de forma práctica, ¿verdad? Y resumiendo, ¿cómo enseñar todo esto? Bueno, como a mí me apasiona, me sale por los poros, podemos tener esta plática y les hago preguntas y planteamientos como los ocurrió ahora, como que, ay, me dejaste pensando. Sí. Ahora ya me cambió, logramos. Por eso te estoy enseñando física, ¿me explico? Y se puede hacer a través de la física de Hollywood, de todas las películas. Interpretando cosas como desde lo más pequeño. hasta Claro, lo más grande. sí, es Y poder claro. comprender otras cosas. Claro, y ahora pues estoy metido en la física del mar, ¿verdad? Que es el área que estoy aquí tratando de abrir camino aquí en la universidad con la física del mar. Y ahí hay los mismos principios, pero aplicado al mar. Y qué mejor en Puerto Rico, que es una isla rodeada de agua. That's true. That's true. Así Y que, para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a la comunidad que nos escuche en Intervoces? Claro, nada, invitarlos a que escuchen todos los podcasts. Creo que va a haber conversaciones académicas muy buenas, sobre todo también para que podamos conocernos, que también vean que somos de carne y hueso. Inclusive también si les interesan las conversaciones, que cuando nos ven en el pasillo, le hagan ¿verdad? preguntas. Sí, irnos a comer ahí en el centro de estudiantes, tomar un café, comer, platicar, hacer Y yo física. creo que este libro, si no me equivoco, está en la biblioteca en el CAI. Si está Pues mira. Tienen que podemos- verlo. Claro, Vayan. Entiendo que sí. Ese está disponible aquí en la biblioteca de nosotros. También lo pueden encontrar Si en les gusta- Amazon. exacto, si les gusta el tema. Claro. Así que, Amazon ofrece una prueba gratuita que si lo leen y si les interesa. Está buenísimo. Y Sí, me mucho de que encanta hablar de ese demasiado. libro que sí, Sí, son porque 5 horas. yo digo que crea mucha pregunta, sí, curiosidad. ¿verdad? curiosidad, intriga, o sea, y me encantó porque podemos ver que por ejemplo, la física tiene sus subunidades, subtemas, y es como todo. Entonces la física va de la mano con la vida y nos ayuda a entender el porqué de muchas cosas. Va desde lo más pequeño hasta lo más grande, como es el universo. Claro. Que así me es. dejaste pensando con eso. Exacto, y a mirar la física en todo, porque si yo voy al cine, pues miro una película ya, pero ahora sí voy a tener ese pensamiento. Ya les dañé, Física, les ¿verdad? dañé. La pregunta que les dañé surge la mente, ¿no? ¿Es Como- posible o no? Exacto. No, la pregunta, hasta biológicamente, ¿a cuánta velocidad va la comida por el estómago? y el esófago? Claro, sí. Movimiento. Movimiento, Física. sí, sí. Sí. Está súper cool. Me pareció bien interesante esta conversación. Así Gracias. que gracias por aceptar la Gracias. invitación. Para mí Ya un saben placer, que el Rosa. libro lo pueden encontrar en Amazon. Y si eres estudiante aquí de la Interamericana, lo puedes conseguir aquí en el CAI. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar un día más con nosotros en otro podcast de Intervoces. Así que nada, nos vemos en la próxima. Bye.